Mientras escuchamos, repensamos, nos plantamos en la Argentina más próxima y el presidente habló del intento de asesinato, incluso utilizó la palabra asesinato a Cristina. Le agradecemos enormemente al ministro Rossi hoy acompañarnos para poder pensar en voz alta con los compañeros y compañeras. Todos estamos plantados, más allá de esta denuncia internacional, más allá de agradecerle incluso al presidente a todos aquellos que se solidarizaron con este intento de magnicidio. Bueno, a mí me parece que primero lo que hay que hacer es una caracterización del hecho. El hecho es un acontecimiento político que debe marcar un antes y un después o un punto de inflexión en la vida política e institucional del país. ¿Cuánto será el grado de la inflexión? No lo sabemos, porque en realidad uno es, cuando uno es contemporáneo de un hecho de tanta magnitud, te imposibilita a veces tener la distancia necesaria como para calificar el hecho. Cuando uno ve hacia atrás en la historia argentina no encuentra situaciones similares. El otro día, o encuentra muy esporádicamente. El otro día Cristina hizo referencia al intento de asesinato de Irigoyen. Uno puede encontrar alguna semejanza con el intento de asesinato a Lisandro de la Torre, que termina con la muerte de Enzo Bordavejere, y algunas cosas más. Pero en la Argentina, sobre todo en estos 40 años de democracia, no había aparecido la violencia política sobre un dirigente político. Yo, casualmente, al otro día del intento de asesinato a Cristina, estuve reunido con un eurodiputado español que había estado con Cristina justamente antes del intento del atentado, y él me decía, dice, en la política española, las cuestiones de seguridad, las medidas de seguridad de las agrupaciones políticas y de los dirigentes políticos es una cosa que está totalmente internalizada. Claro, ellos tuvieron ETA. Tal cual. ¿Te acordás cuando pusieron la bomba? Se la pusieron la bomba debajo de un auto, Aznar. Bueno, entonces durante muchísimo tiempo. Entonces, me parece que esto es un punto de inflexión que seguramente, a mi criterio, debería tener dos miradas o dos líneas sobre las cuales habría que reflexionar. Que la política tendría que ser una política que las descalificaciones y los agravios le den paso a los argumentos, los razonamientos y las propuestas, que sea una mejor calidad democrática de la política argentina. No estoy diciendo que hay que bajarle la tensión, pero que la tensión esté en base a cuestiones ideológicas y no en base a cuestiones de descalificaciones. Para que sea un punto de inflexión tiene que cambiar algo. Se supone que algo tiene que cambiar, digamos, porque estamos todos todavía conmocionados por lo que ocurrió, pero solamente por lamentarlos y repudiarnos sabemos que no va a cambiar esto. Y yo me pregunto porque, es cierto, no estamos acostumbrados a hechos de violencia sobre dirigentes políticos, y en este caso sobre la principal figura política que tiene la Argentina en los últimos años, no a violencia de este tipo, pero hemos naturalizado con el tiempo, con los años, todo tipo de violencias, desde los medios de comunicación simbólicas, ataques a despachos, pegatinas con acusaciones de asesina, fue lo último que vimos contra Cristina, una guillotina, que te amenacen con la horca en la puerta del Instituto Patria. Digamos, vimos un camino ascendente de violencia. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, simplemente pongo el inicio mucho más atrás. Empezó en el 2008. ¿En el 2008? Empezó en el 2008 con el conflicto con el sector agropecuario, todo lo que vos decís. El calificativo de yegua, Cristina, empezó allí, en el 2008. Yo voy a hablar en primera persona del singular. Todos saben que fui protagonista activo de todo lo que fue el debate de la 125. Sí, claro. 3 veces me agredieron en distintas localidades de la provincia de Santa Fe. Rompieron el auto conmigo adentro. 2 veces fueron a la puerta de mi casa en la ciudad de Rosario, y yo en ese momento tomé una decisión, porque lo evalué, dije, voy y presento una denuncia ante un fiscal, porque me rompieron el auto, porque me agredieron, porque fue intimidación física, porque me tiraron lo que se te ocurra en ese momento, y yo mismo tomé la decisión de no hacer eso. ¿Por qué? Porque pensé, diciendo, la verdad es que lo que termino haciendo es ponerle más leña al fuego. Y que lo que creía que había que hacer era generar un mayor clima de bajar, desescalar la tensión. Hoy lo miro con otros ojos, porque nosotros dejamos llegar a esta situación.
Claro. Nosotros dejamos llegar, nosotros dejamos que sucedan las cuestiones a las Por eso cuales... digo a que las mirando hacia cuales- atrás no a se ha las cuales- naturalizado esa a las cuales violencia. se hacían referencia. ¿Por qué? Porque teníamos otra mirada. Porque lo más difícil ahora es saber que ese punto de inflexión cambia paradigmas culturales y miradas, y sobre todo desde el punto de vista de nosotros como progresistas, o no, como hasta, yo lo decía recién fuera de micrófono, pero lo digo ahora. Antes de este hecho, había una discusión en la dirigencia política de que si teníamos que tener o no servicios de inteligencia. Bueno, de eso te íbamos a preguntar. Sí, ¿para qué servían los servicios de inteligencia? Y había propuestas de dirigentes políticos, de oficialistas, opositores, de que había que terminar con los servicios de inteligencia. ¿Y vos qué opinás? Y hoy todos los días me preguntan qué hace la AFI. ¿Y vos qué opinás? Es lo que te quiero decir. Entonces, ¿qué cambió? Cambió un paradigma. Cambió una idea de que las cuestiones... Fijémonos la forma de hacer política. Nosotros somos una sociedad en donde el dirigente político que camina cotidianamente, que camina solo, que no tiene custodia, que toma contacto con la gente y más, es una cuestión valorada positivamente. Sí. Nadie tiene una mirada sobre... Yo no digo que eso no sea positivo y no digo que ello haya de crecerlo. A eso hay que ponerle encima una mirada sobre lo que significan las cuestiones de seguridad. Porque la realidad es que yo es lo que creo, y pongo la mirada sobre el caso específico. Acá hay, llamémosle el grupo de los copitos, ¿no? Los copitos tienen la pareja, que son los autores más activos del intento de asesinato de Cristina. Después está la banda de los copitos, los amigos, donde está este chico Carrizo que aparece como... Suena como un poco inocente, Copito, Sí, ¿no? No sí, debe sí, medio sí, como... Sí, bueno, siempre pero está Carrizo que aparece como jefe. Y nosotros presentamos una denuncia. Guárdeme. Y un mundo de abogados vinculados a los servicios de Sí, inteligencia. sí, en todo pero- eso también está, digamos, ¿no? Pero nosotros pero- presentamos una denuncia en la semana pasada ante el juzgado de la doctora Capuchetti, en donde solicitamos que se investigue la potencial vinculación de este grupo, de los copitos, con el grupo violento de Revolución Federal. Claro, el de la ¿Por qué? guillotina. Porque encontramos un audio... Ustedes aportaron audios. Nosotros aportamos ese audio, un audio en donde, que era una conversación de Twitter, digamos, se llama Twitter Space, Sí. digamos, ¿no? En donde describían o hablaban cosas que sucedieron una semana posterior al audio enfrente de la casa de Cristina. De hecho, uno de los líderes de Revolución Federal dice: si a mí no me conociesen los de la Cámpora, yo me infiltraría, durante 7 días cantaría la marcha peronista y después paso a la historia. Digamos, ¿no? En otro momento, hablando con otro chico de Río Gallegos, soldado voluntario él, que ya el ejército tomó la decisión y el Ministerio de Defensa muy activamente de desplazarlo, que le cuenta: yo me lo cruzo, Máximo, ¿cómo no lo mataste? Digamos, ¿no? Ahora- Entonces, fijémonos, esto que describe Morel, el líder de Revolución Federal, termina sucediendo 7 días después. El otro elemento, el de ¿por qué no lo mataste?, aparece ahora también en algún audio de Carrizo, digamos, ¿no? En este sentido. Ahora, ¿qué es Revolución Federal? Y en esto también yo hago una contextualización más global. Hay en el mundo una derivación de los grupos nazifascistas o los grupos neonazis, por decirlo de alguna manera, que son grupos violentos, extremistas de derecha, que se llaman, o algunos investigadores le dicen, aceleracionistas, porque aceleran situaciones de descomposición, de descomposición social. Tienen las características que todos nos imaginamos: antisemita, supremacía blanca, homofóbicos, Ahora, ministro- remover todo el orden constitucional. Entonces, esa mirada también es una mirada que hay que tener en todo esto que está sucediendo hoy en la Argentina. Ahora, depende, según la ley de inteligencia,
los servicios de inteligencia, la AFI, no podría investigar a esos grupos porque sería hacer inteligencia interna. Y con ese pretexto, durante el anterior gobierno, se infiltraron organizaciones sociales, comedores comunitarios, familiares de víctimas del Ara San Juan. Entonces ahí la ley parece como poner un valladar respecto de qué se puede y qué no se puede hacer. Y teóricamente, aplicando la ley con el criterio que le aplicó el gobierno, no se podría hacer inteligencia sobre esos grupos. Bueno, lo que nosotros aportamos es una información sacada de fuentes públicas, primer punto. Un conversatorio dentro de una red social un vivo de Twitter. es una fuente pública. Después hay que caracterizar, porque si vos tenés violencia contra el orden constitucional o violencia contra el orden institucional de la Argentina, también te posibilita tener una mirada desde el punto de vista de la inteligencia. Bueno, entonces, todo eso también me parece que es una mirada que hay que tener y hay que reflexionar claramente. Lo que pasa es que nosotros tenemos que salir del paradigma de que de que como se hizo durante tantos años mala inteligencia, no hagamos inteligencia, porque los efectos terminan siendo lo mismo. Claro. No tenés inteligencia. Voy a hablar como peronista. El que crea la Secretaría de Inteligencia del Estado es Perón. ¿Por qué Perón crea la Secretaría de Inteligencia del Estado? Porque Perón piensa, cuando llega al gobierno, que necesitaba inteligencia propia. Que necesitaba producción de inteligencia propia y no depender de la inteligencia que producían las Fuerzas Armadas, que eran los organismos que más producían inteligencia. Si vos achicás la Secretaría, la AFI hoy, terminás dependiendo de la inteligencia que producen otras fuerzas democráticas, como pueden ser las fuerzas de seguridad o lo que sea, pero que producen más inteligencia de la que produce la AFI. Entonces, yo creo que hay un desafío ahí democrático, así como hay un desafío de la seguridad democrática, de generar producción de inteligencia democrática que cumpla con los objetivos de darle mayor seguridad y defensa al conjunto de los argentinos. Pregunta cortita, te digo, y te pido una respuesta cortita por una cuestión de tiempos. Mauricio Macri dijo que estos son unos loquitos sueltos, despojándole la connotación política. Sí. Y vos arrancaste con la construcción de cómo lo imaginás vos y el contexto gubernamental como un problema político. ¿Quién está entonces detrás de toda esta organización? Bueno, todo eso lo develará la justicia con la investigación que está llevando adelante. ¿Tenés alguna punta? No tengo, y si la tuviese no la tendría, sería imprudente que yo la diga, digamos, ¿no? Porque es la justicia la que está llevando ¿Capuchetti la adelante. tiene? Lo que sí, yo creo que se está trabajando bien. Ah. Creo que se está trabajando bien y creo que se está avanzando, digamos, ¿no? Bueno, primero era Sabac solo, después fue Sabac y Uriarte, después los Copitos, una diagonal les permitió dar con esta otra chica Agustina, que también... Bueno, entonces me parece que se va avanzando en el marco de la investigación. Quiero decir algo sobre lo de Macri. Macri dijo eso, pero Macri también dijo al inicio de la nota de ayer que su custodia estaba más atenta. Tal cual. Entonces, Tal cual. no son tan unos loquitos. Si Tal vos tenés cual. la custodia tan más atenta es porque no estás pensando que sos tan unos loquitos. Y yo creo que está bien que Sí, la sí. custodia de Macri esté más atenta, porque una de las cosas que puede llegar a pasar en Argentina es el efecto espejo. No es para alertar a nadie, Sí. ni nada que se le parezca. Atenti. Por eso hace falta el eso- compromiso de todos. Pero para generar eso me Sí, parece claro, que felicito, yo lo dije varias veces, lo dije inclusive al otro día de que había sucedido el hecho de Cristina en la reunión de gabinete. Me parece que eso también merece una mirada. No digo Sí, señor. que haya que alarmarse ni que haya que inmovilizarse, pero hay que estar Cuidarnos. más, Atento. sobre todo los dirigentes políticos más importantes del oficialismo y de la oposición, Ahí va. que tengan una mirada más estricta sobre sus propias medidas de seguridad. Bien. Gracias, Rosy. No, muchas gracias a ustedes.